Por ejemplo, hoy el gobierno ha reconocido que el Perú ha entrado en una recesión económica. ¿Nos afectará? ¿Y en qué nos afectará esta recesión, distinguido economista? Miren, acá en algunos programas de ustedes que me invitaban hace meses, yo en junio, ha pasado julio, agosto, septiembre, octubre, 4 meses. En junio dije que el Perú estaba en recesión. Correcto. Y no solo en recesión, sino que dije que estaba acompañado al mismo tiempo de una relativa alta inflación, sobre todo de alimentos. Lo dijo. Eso lo dije en junio. Y dije también que eso iba a deteriorar, y ya estaba deteriorando fuertemente el bienestar de las familias peruanas, sobre todo de aquellas de menores ingresos. Salieron altísimos funcionarios del Estado peruano a decir: no estamos en recesión, no estamos en recesión, no estamos. Y yo seguía machacadamente diciendo: sí estamos. El tiempo me ha dado la razón. Y me siento con gran satisfacción intelectual de que el tiempo me dé la razón. Sí estamos en recesión. Y no ahorita. Venimos desde el primer semestre de este año. En el periodo de enero-agosto es un periodo de recesión, coexistiendo con inflación, sobre todo una inflación alta de alimentos. Y para que la gente me entienda facilito, se lo voy a poner así. Esa recesión es como si alguien viene y me mete una cachetada en la mejilla izquierda. Inflación, sobre todo de alimentos alta, es como si viene alguien y me mete otra cachetada en la mejilla derecha. Pero recesión más inflación al mismo tiempo es cuando viene y al mismo tiempo me hacen esto. Obviamente que el daño es mayor, pues que cuando me hacen así nomás, cuando me hacen esto al mismo tiempo, es mucho mayor el daño que me hacen, pues. Eso es lo que estamos viviendo hoy día, para que me entiendan al facilito. ¿Beto? Economista González Izquierdo. Efectivamente, nosotros recordamos perfectamente aquella entrevista que tuvimos aquí en RTL Noticias y Conectados TV, en donde usted había dicho, nadie lo decía, nadie lo dijo, ¿no? Solamente usted. El país, el Perú, está en recesión. Pero no hubo una reacción a esto. Al contrario, salieron a decir, como usted mismo lo ha dicho, que no, estamos bien. ¿Por qué ocultar algo inocultable, economista? ¿Qué es lo que se debería haber hecho en ese momento si es que hubiesen tomado su palabra como un punto de partida para una reacción inmediata del gobierno? Por ejemplo, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte en ese momento ya hubiera activado destinar recursos, fuertes cantidades de dinero para hacer obras de prevención contra el fenómeno del niño costero que ya nos estaba golpeando, y este niño global que ahorita, la otra semana o 15 días más no va a caer. Obras de prevención a nivel país, tanto en el norte como en el sur y en la sierra, y en la costa y en la selva también. Y segundo, destinar recursos para reconstruir, reparar los daños que causó el ciclón Yaku de comienzos de este año, que nos cayó sobre todo en el norte, y el niño costero que ya nos venía afectando desde el primer trimestre de este año. Eso hubiera estimulado la economía un poco, pero como no lo hicieron, y recién ahora lo han anunciado, pero ahora pues ya el ciclón, el fenómeno del niño global, ya de acá a 15 días no va a caer. ¿Qué obras de prevención vas a hacer? Entonces, ahí contesto puntualmente la pregunta. Ahora, economista González Izquierdo, recordamos claramente, siguiendo la tónica de esta entrevista, que usted nos habló no solamente de una recesión, sino que también nos habló que la canasta familiar, es decir, los alimentos, precisamente habían sufrido una inflación bien alta. Inclusive nos dio el porcentaje. Ahora, ¿qué nos recomienda para priorizar
la tranquilidad de los más pobres, de la gente humilde, que necesita pues sobrevivir, que a la actualidad solamente están viviendo con un solo alimento al día, economista? Mira, todo el mundo se fija en la inflación promedio. Yo me fijo además en la inflación de alimentos. ¿Por qué? Porque la inflación promedio está acá y la inflación de alimentos es casi el doble. Bárbaro. ¿Y por qué? Me fijo en ella. Porque, amigos, cuanto una familia tiene menores ingresos, la proporción que gastan en alimentos crece. Por ejemplo, una familia de bajos ingresos se estima que en el Perú destina el 50% de su gasto mensual a comer, o un poco más. Entonces, cuando el precio de los alimentos sube fuerte, ¿a quién golpeó más? ¿A esa familia de bajos ingresos que destina 50% o más a comer, o una familia de altos ingresos que destina 20 a 30% a comer? Diga. Además lo golpeo a la familia de bajos ingresos. Una vez estaba dando una conferencia en provincias, hablando de la inflación, y se me acerca un señor y me dice: mire, usted está diciendo que la inflación está bajando. Sí, le dije, pero en esa inflación, me dice, ¿es la promedio que usted ha dicho? Sí, es la promedio de todos los bienes y servicios considerados en una canasta básica que calcula el INEI. Y ahí están, por ejemplo, me dijo, los precios de un Maserati, de un Porsche, de un Mercedes-Benz, de un Lexus. Sí, le dijo, ahí están metidos. Señor, me dijo, a mí no me interesa que el precio de un Mercedes-Benz baje, porque yo no compro Mercedes-Benz, lo que yo compro es pollo, lo que yo compro es pescado, lo que yo compro es papa. Y eso es lo que me interesa a mí. Si sube o baja, no que el precio de los autos, de las computadoras, eso no me interesa. Y tenía toda la razón el señor. Por eso es que yo le doy mucha importancia a la inflación de alimentos. Economista, esta recesión más la inflación, ¿de qué manera va a perjudicar? Bueno, sabemos ya desde el año pasado que viene decreciendo el ingreso económico de las MIPES. Muchos de ellos han cerrado. Pero ¿de qué manera va a golpear a los pequeños y medianos empresarios en nuestro país? Hoy no, la microempresa, la pequeña y la mediana empresa, la gran empresa también, pero menos, pero la micro, pequeña y mediana empresa está sufriendo mucho. ¿Saben por qué, amigos? Porque producto de la lucha contra la inflación que está haciendo el Banco Central, un subproducto es que el crédito de todo el sistema financiero, bancos, cajas municipales, cajas rurales, cooperativas de ahorro y crédito, etcétera, el crédito de todo el sistema financiero a las empresas, sobre todo a la micro, pequeña y mediana, estaba decreciendo, estaba registrando tasas negativas. O sea, no solamente el monto de los créditos se está reduciendo para darle a las empresas peruanas, sino también ha estado subiendo su costo. Entonces, a la micro, pequeña y mediana empresa también la han estado agarrando por los dos cachetes al mismo tiempo. Por este cachete, con un costo alto del crédito, y por este cachete, con una menor disponibilidad de créditos, de recursos. Y esa es la situación con la que están hasta el día de hoy. El gobierno ha anunciado un programa de reprogramación de deudas que me parece adecuado. Ojalá se haga rápido eso. Economista, yo tengo una enorme preocupación porque aprendemos mucho de usted, y cuando usted nos da este tipo de información, obviamente lo tomamos con mucha responsabilidad. A raíz de ello, fíjese, hay una enorme preocupación en el humilde padre de familia para poder solventar su canasta familiar, para poder sanar las heridas de su familia, para poder adquirir algo que mantenga latente el alimento de cada día. En ese sentido, la fuente laboral ha bajado, no hay trabajo. Así también nos hemos encontrado que los extranjeros que han venido han quitado puestos de trabajo y que también cobran más barato que los nacionales.
Segundo, este decrecimiento también nos trae otra preocupación porque sencillamente no hay inversión privada. Los inversionistas privados se han detenido. No hay inversión pública porque los alcaldes, los gobernadores, el gobierno central mismo no está ejecutando obras y no hay transacciones económicas para que el humilde trabajador de construcción civil, el que les vende la comida en un restaurante, el que vende ropa, el taxista, se vea afectado. ¿Qué cree que podemos hacer para poder salir de esta recesión y de estos momentos difíciles que está viviendo el país, economista? Qué bien has descrito, mira, muy bien has descrito la situación actual. Realmente te felicito por esa descripción que has hecho, que refleja, digamos, las cosas fundamentales de lo que estamos viviendo hoy día. Efectivamente, muchas familias están sufriendo mucho, sobre todo por la inflación. El crecimiento del empleo adecuado está creciendo, pero asícito. La gente nueva que entra a buscar trabajo es asisote y la economía genera empleo adecuado asícito. Miren, un montón de gente va a tener que irse al sector informal. ¿Por qué? Porque no encuentra trabajo adecuado en el sector formal. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando lo siguiente. No es que va a pasar, ya está sucediendo. Este año va a aumentar la pobreza lamentablemente. Este año ya está aumentando la informalidad laboral respecto al año pasado. Está aumentando la pobreza respecto al año pasado. Está aumentando la informalidad laboral respecto al año pasado. Se ha empeorado la distribución del ingreso y la riqueza en el Perú. Muchos están captando poco y pocos están captando mucho. Una injusticia muy grande. Y finalmente, algo que yo le doy mucha importancia, se ha agudizado la desigualdad de oportunidades, sobre todo para los jóvenes. Hay muchos jóvenes que están pensando dejar el país para irse a otros países a realizar sus sueños, porque entienden, perciben que acá no lo van a conseguir. Mira, yo estoy atreviéndome a decir esto ya en varios sitios. Una democracia, escúchenme bien, una democracia plena no puede coexistir con falta de oportunidades. Beto, importante. Lo vuelvo a repetir. Una democracia plena no puede coexistir con falta de oportunidades. Si no hay oportunidades, no hay democracia. ¿Qué democracia me habla? Si la democracia es igualdad para todos. Claro. Y cuando faltan las oportunidades, ¿cómo va a haber igualdad para todos? Dígame. O en todo caso, una democracia muy débil, ¿no? Muy débil la que tenemos. Yo digo, plena. Claro. Muy débil. Sí, sí, somos testigos de que hay mucha gente, muchos jóvenes, familias enteras se están yendo a otros países, a países europeos, se está yendo a Estados Unidos. Hay muchísima gente que está saliendo de nuestro país, economista. Usted ha hablado de pobreza. ¿En cuánto va a aumentar la pobreza? Aquellas familias que han estado saliendo de la pobreza, han estado ya con una economía más o menos sostenible, van a decrecer, van a regresar a la pobreza. ¿Cuánto porcentaje calcula usted, economista? Mira, a fines del año pasado, el INEI, que es el que calcula la pobreza en el Perú, dijo que la pobreza a fines del 2022, el año pasado, era 27.5% de la población. Yo estimo que este año por lo menos va a subir un punto porcentual o algo más. O sea, vamos a estar acercándonos al 29% de pobreza. Y eso significa pues que por lo menos 800, 900 mil peruanos adicionales que no eran pobres en 2022, la situación del 2023 los ha arrojado a ser pobres. Así te contesto precisamente tu pregunta. Economista Izquierdo, hoy el Perú está con una fiebre alta, muy alta.
Y si nosotros no buscamos la medicina que baje la fiebre y que tenga al paciente Perú de forma adecuada, con ganas de trabajar, con ganas de seguir produciendo, básicamente va a continuar los problemas. ¿Cómo ve usted el panorama de nuestras autoridades? ¿Tendrán una capacidad de reacción para poder actuar de inmediato y sacarnos de este atolladero en el cual nos encontramos, economista? Mira, la relativa alta inflación que estamos viviendo, sobre todo de alimentos, el doctor que la tiene que curar no es el gobierno de la señora Boluarte, no. ¿Cómo dirán ustedes? Oye, ¿qué estás diciendo, González Izquierdo? ¿El gobierno no cura la inflación? No, es otro doctor. Oye, ¿quién es ese otro doctor? El Banco Central de Reserva del Perú. Ese es el doctor. Y ya hace más de 20, 22 meses ya está inyectándole el antibiótico para curar la inflación y ya está empezando a sentirse sus efectos, porque desde enero de este año la inflación promedio y la de alimentos, las dos están bajando. Sin embargo, la normalidad en inflación recién nos va a llegar, pienso yo, el primer semestre del año que viene, lamentablemente. Hubiera sido ideal que en diciembre regresemos a la normalidad, pero nos va a tomar todavía un trimestre, 2 trimestres adicionales, nos vamos a ir hasta 2024. Pero en términos de recesión, va a depender si hay va a tener que pedirle un poco más, ahí sí, al gobierno de la señora Dina Boluarte, que se ponga más las pilas. Oye, González Izquierdo, ¿y en qué sentido? En los siguientes sentidos. Primero, la inestabilidad política, social e institucional que se agudizó desde que el señor Pedro Castillo llegó al poder a mediados del 2021, esa inestabilidad no se ha ido, está presente hasta el día de hoy. Y esa inestabilidad genera incertidumbre, y la incertidumbre es el veneno para la inversión privada. La inversión privada, amigos, desde mediados del año pasado hasta el día de hoy, o sea, más de un año, está con crecimiento negativo. Y si un país no invierte, el sector privado, que es el grueso de la inversión, no invierte, ¿cómo puedes crecer adecuadamente, pues? ¿Cómo puedes generar empleo adecuado en la cantidad suficiente? Pues no puede. Entonces, lo primero que hay que pedirle al gobierno de la presidenta Boluarte es que promueva, porque de ella no depende al 100%, es que promueva con el resto de la clase política, Congreso, etcétera, que esta inestabilidad política, social e institucional baje fuertemente, para que, entre otras cosas, la inversión privada comience a resurgir, la economía comience a crecer más, el empleo adecuado comience a crecer más, y todos vamos a comenzar a sentir una mejora paulatina, progresiva. Y lo segundo, al señor ministro de Economía quiero decirle, señor ministro, en situaciones muy difíciles, no preste oído a esos puristas que le salen a decir, cumpla la regla fiscal a como sea. No es así. Yo soy de los que piensan que no es así. Si ahora se necesita gastar para aliviar el sufrimiento de gruesos sectores de la población, hay que gastar. Es cierto que yo diría hay que reasignar gasto, y si finalmente falta algo, ya va, en un mayor déficit fiscal. Está bien, pero no preste atención a que, a como dé lugar, regrese a la mala a la regla fiscal, porque la situación de deuda del Perú para nada le hace levantar las 2 cejas o una ceja a los mercados financieros mundiales. Esas son mis 2 recomendaciones. Perfecto. Economista González Izquierdo, gran maestro de economía, le agradecemos su magnífica presencia esta mañana en nuestro medio, y como de costumbre, muchísimas gracias por esas declaraciones que nos abren el panorama y que nos
enrumban precisamente para entender el estado situacional que vive nuestro país. Economista, muchas gracias. Hasta otra oportunidad y ojalá nos reciba nuevamente, una vez más. Gracias. El economista Jorge González Izquierdo hablando claramente, ¿ah? Cada vez que tenemos la oportunidad de hablar con el economista González Izquierdo nos da pautas y pautas claras, ¿no? Su explicación es muy didáctica. Yo creo que nuestros oyentes y televidentes han entendido perfectamente lo que está sucediendo en nuestro país, el remedio a esta enfermedad que ojalá sea tomada en cuenta en el seno del gobierno central. Bueno, y para muchas personas que no entienden qué cosa es una recesión económica, es un decrecimiento